FM. Continuamos en El Mirador en Mix FM y lo hacemos ahora con nuestra mesa de psicología, en la que hoy vamos a hablar sobre una noticia que conocíamos hace unas semanas, y es que han condenado a 4 familias y a un colegio de Santander a pagar 4.000 euros a un alumno que sufrió acoso escolar. Al mismo tiempo también conocíamos esta semana otro caso en el que denunciaban a una profesora y al colegio Los Salesianos por no actuar ante un caso de acoso escolar también a un alumno. También, y si nos da tiempo, abordaremos el tema de riesgos laborales con otra terrible noticia que conocíamos ayer sobre el fallecimiento de un trabajador en Castro Urdiales. Y bueno, pues para hablar de todo esto contamos como cada miércoles con nuestras habituales Suka Baldor, neuropsicobióloga y experta en inteligencia emocional, y Tamara Lanza, pedagoga. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Buenos días, Begoña. Bueno, pues empezamos. Os comento respecto a la condena a estas 4 familias, además de los 4.000 euros de indemnización a la víctima. A los 4 menores acusados les han condenado a 10 meses de tareas socioeducativas por un delito contra la integración moral. Antes de que me deis vuestra opinión respecto a la noticia de la que estamos hablando, os pregunto, ¿a qué tipos de tareas se refieren, Suka? No sé si lo sabes, con este tipo de tareas socioeducativas, ¿a qué se refieren? Aquí en los juzgados no lo mandan tanto, pero en Estados Unidos sí es bastante habitual, ¿no? Lo de las tareas comunitarias que llaman ahí en Estados Unidos. Y bueno, en este caso yo había leído no sé si es el mismo artículo que has leído tú, pero que ponía que las medidas iban encaminadas a favorecer su desarrollo moral. Correcto. Y capacidad empática, ¿no? Seguramente sea una mezcla entre formaciones obligatorias que le deben de haber impuesto y sobre todo eso, ayudas comunitarias, ¿no? Seguramente sean, pues eso, a trabajar de voluntario en algún tipo de asociación o algo para favorecer esa capacidad empática. Exactamente las medidas, no sé en este caso en concreto cuáles son las que ha tomado el juez, pero siempre van encaminadas a ese tipo de... Campamentos urbanos, normalmente lo que se suele hacer cuando es algo socioeducativo, pues trabajos en campamentos urbanos, lo que dice Suka, en fundaciones con personas que tengan algún tipo de necesidad. Vamos, un poco lo que es que sean conscientes de que hay más personas distintas de lo que ellos se creen para que no vuelvan a faltar al respeto. Por ejemplo... Pero creéis que es... perdón que os corté, pero Nada. es que ya me surge la primera duda. ¿Realmente creéis que es por... que no son conscientes de que existen personas distintas o es por otros motivos? No, a ver, será por otros motivos, pero cuando tú ves la realidad de golpe es cuando aprendes, ¿no? Esto es como, que era el ejemplo que iba a poner ahora, es como cuando tienen un accidente laboral, o sea, un accidente de coche porque van bebidos y les mandan a dar apoyo al de parapléjicos de Toledo. Cuando alguien te cuenta la historia y te dice que está parapléjico porque una persona que iba borracha le pegó en el coche cuando él iba bien y le dejó parapléjico, eso te hace... Entonces, claro, si tú como menor te están metiendo con personas con discapacidad, con parálisis cerebral, con menores con medidas judiciales, porque pueden ir a un centro de menores con medidas judiciales a estar allí con ellos, para que sepan lo que pasa cuando tú haces estas cosas. O sea, dependiendo de la medida que haya puesto el juez, que exactamente no sé. En este caso yo no la sé, vamos. En este caso estaba leyendo justo otra vez el artículo, ¿no? Que le llamaban enano, bajito, maricón, gay y demás al niño. ¿Conocemos la edad, Suka? Dice simplemente menor, ¿no? Sí, dice menor, vale. Pero yo creo que es, menor preadolescente. Sí, preadolescente, adolescente, sí. Por Como lo que dicen que pasó. Y el tipo de acoso, vaya. Sí, exactamente. Sí. Pero, o sea, lo ideal sería en este caso precisamente a lo mejor ayudar a un tipo de colectivo que parece que era por lo que se metían con él o cualquier otra cosa. El ¿no? LGTBI, una asociación del LGTBI iría perfecta para este momento. Aquí 2 cosas. Una, un oyente habitual del programa y gran fan de esta mesa psicológica, por cierto, que es Carlos Lucas, nos dice, a ver qué opináis, dudo mucho que esta medida sirva de algo, capacidad empática, si no la tienen ya. Con un castigo no creo que la adquieran.
Ah, pues no, se equivoca, ¿eh? Es más difícil. Mira que yo no soy tan tajante. Normalmente digo, bueno, tal. Pero en este caso, sí, la empatía es una capacidad y una habilidad que se aprende. Normalmente la aprendemos de los padres, pero de la sociedad también, ¿no? Claro. En este caso. De hecho, este tipo de medidas son las que desde Tolerancia Cero al Bullying o desde nuestra asociación se están pidiendo, pero no judicialmente, o sea, sino ya dentro de... O sea, de hecho, esta sentencia no es un éxito, al contrario, es un fracaso precisamente porque esto no tenía que haberlo mandado un juez, esto se tenía que haber hecho ya en el colegio. Claro, yo voy al hecho de que este tipo de sanciones hay que plantearse con que son menores, ¿no? Si tú le expulsas del colegio como tal, el tío tiene vacaciones. Un premio. Ya está. Tiene vacaciones, porque es lo que él ve. Es un premio. Claro. O sea, para él psicológicamente es un premio. Si sus padres... Y cuando, yo te lo digo en serio, cuando algún adolescente, que he hablado con, pues ya sabéis que soy entrenador, cuando algún adolescente le han expulsado un día, 3 días, genial. Un día 3 días en cole. casa, que no madrugo, Claro. me pongo la tele, juego a nada. el juego que sea, el Fortnite, luego- al FIFA, el que sea. Claro, Y luego esos, el tema de- esos Perdón. 3 días tenían que hacer eso. O sea, Claro. quiero decir, te expulso, pero te vas a ayudar al colectivo con el que te estás metiendo, o te vas a hacer una labor, pues eso, comunitaria, para darte cuenta que tú no eres el centro del universo y que los demás importan. Y que te suponga un esfuerzo, porque una sanción de te expulso del colegio o pagan tus padres la multa, la pagan tus padres, a ti Pero no a ti te no te duele, afecta en nada. ¿sabes? O sea, a ti no te duele. Entonces, claro, el hecho de que tú te requiera un esfuerzo, simplemente aprendas o no aprendas, desarrolles empatía o no la desarrolles, no lo vuelves a hacer por el mero hecho de que no te vuelvan a mandar trabajar. Es que es así, o sea, simplemente aunque sea en eso tan básico. Pero se trata de educar. Se trata de Es que educar, la sí, cuestión es completamente. eso, se trata de educar. Si tú estás detectando un problema, como es esto, el acoso, ¿no? Desde las dos partes, ¿no? El acosado o el acosador, ¿no? O sea, a lo mejor el acosado necesita también ayuda por pues lo que decía antes tanto, ¿no? Que siempre se le estaba echando la culpa de que no tenía habilidades sociales, ¿no? El acosado, ¿no? Pero de los dos casos, el acosador tampoco. El acosador siempre es eso, demuestra una falta de empatía o cualquier otro tipo de problema, Una ¿no? necesidad de tener Sí. cierto estatus. Pero dejarme rápidamente entroncar con la mesa de la semana pasada, en la que hablamos de que una parte de los jóvenes eran menos sensibles a la igualdad de la mujer, a la igualdad del colectivo LGTBI. Está habiendo mucho acoso de LGTBI-fobia también. Sí, o sea, es que... O sea, el- mucho más que en nuestra generación. Siempre pongo el ejemplo, pero es que Tamara y yo somos de la misma generación. El Que tema- también la había, Sí, pero no tanto. Pero el tema es que yo lo que distingo es que nosotros... A ver, la había, ¿no? Porque la había, pero no era tanto fobia, sino como el insulto fácil. Que son cosas que hay que distinguir. Está mal hecho las dos. Pero no es lo mismo que yo lo haga porque eres el insulto fácil, ¿no? Que hacerlo porque en realidad estoy odiando a esa persona. Es ahí donde yo veo la diferencia. Y luego sí que está habiendo mucha más fobia y mucho más todo en el tema de la violencia de género, es porque en realidad ellos se creen que no existe. El tema... Bueno, ahí están los datos de que piensan que es un invento ideológico. Sí, claro. O sea, que no muere ninguna mujer. ¿No? sí. Hay adolescentes que te lo dicen. Es que es mentira, no muere ninguna mujer. Y también que la Tierra es plana, pero bueno, y ¿sabes? Y luego el LGTBI es que nosotros, las personas adultas, lo tenemos tan integrado socialmente que a ellos no les estamos enseñando esa manera de respetar. Yo creo que con esta, y lo digo siempre y lo mantengo, yo creo que con esta generación estamos tan acostumbrados a que sean nativos digitales que creemos que saben buscar información y no, tienen toda la información pero no se la estamos enseñando. Una frase de Homer Simpson, que para mí es un gran referente siempre. Con esto de internet hoy en día, los niños aprenden solos. Eso ese es el Es tema. una frase de Homer ¿Eso que lo creo dijo que es muy- Homer? Sí, sí. Ah. En una temporada de hace 1000 años, ¿eh? Sí, es lo que te El tema Pero- es ese. El tema es que
creemos que como la información está y nosotros tenemos esa información porque a nosotros sí que nos la enseñaron, creemos que ellos van a acceder a esa información y estamos olvidando de que son menores, que sus intereses no es preocuparse por el mal del mundo, ¿sabes? Es pasárselo bien porque para eso están en esa edad, para disfrutar y ser felices. Entonces, claro, nosotros como adultos somos los que tenemos que acercar estos temas y estamos cayendo, y voy a usar la palabra, en un buenismo innecesario, porque, es que contarle estas cosas es que es muy difícil para él. Bueno, pues más difícil va a ser con 30 años cuando de repente le pase y no lo haya oído en su vida. Sí. O no sepa qué hacer. O sea, hay que ir mostrándoles la sociedad. No de manera bruta, pero hay que enseñarles la realidad, darles esa información. Existen las enfermedades de transmisión sexual, existe la violencia de género, existen las personas LGTBI. O sea, y hay que tratar con ellas y hay que enseñarles por qué procesos pasan esas personas. ¿Sabes? Es que a mí me parece que estamos pecando de no darles información, sí, de no dársela. Estamos yendo del tema, ¿no? De la mesa, ¿no? Me da bueno, pero ser, sí. al final las ramificaciones a veces son estupendas. Pero estaba con la pregunta de que había más odio, ¿no? Al colectivo LGTBI o más fobia, ¿no? De LGTBI fobia. El otro día en Twitter me llamó mucho la atención porque me hablaron se me ha ido el nombre es un tipo están los otakus, ¿no? Que les gustan tal, pero luego hay otros que no me acuerdo ahora cómo se les llama, ¿no? Te lo dije me dijiste a mí el otro día. No lo sé. Vamos a hacer un paréntesis porque una gran parte de nuestra audiencia lo de otaku le está sonando a chino. Sí, vale, por eso, de hecho la otra palabra era la que a mí me sonó a chino y por eso lo busqué. Déjame explicar lo que es un otaku. Se lo explicamos. Sí, claro. Sí. A ver si lo consigo explicar más. ¿Lo explico yo? Igual lo sabes explicar tú mejor. Vale, los otakus son un colectivo o una tribu más bien de adolescentes, ¿no? Que les gusta todo lo que es el anime, Japón, la comida, japonesa. Todo. Sí, exactamente. Muy del cosplay, de disfrazarse. Sí, se disfrazan, exactamente. Pero luego hay otros, que es que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que son dentro de a los... Ay, se me va a salir. Un subgénero del otaku. Sí, con un subgénero del otaku que es el Onichan. Ya me acordé, los Onichan. Y entonces lo busqué porque me decían por ahí, no, es que los Onichan no se lavan, no se bañan. Y digo yo, pero ¿por qué si Onichan lo que significa en japonés es hermano? O sea, ¿qué tendrá que... Hermano mayor, concretamente. Sí, ¿qué tendrá que ver? Y encima se dice como una forma, en japonés se dice como una forma de respeto, ¿no? De hecho, o sea, puedes llamar a una persona Onichan sin ser hermano mayor, pero es porque le respetas como si lo fuera, ¿no? Entonces decía yo, ¿y por qué? Es que estos Onichan, que no se vayan, que son un asco, que no sé qué, no sé cuánto. Digo yo, pero si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y claro, busqué Onichan, tribu, no sé qué, y enseguida me salió Twitter, que Twitter ahí todo lo malo, ¿no? Pero es que era, ¿cuál tribu es la que más se odiáis? Ay, es que a mí me dan mucho... O sea, y entonces ya veías a un montón de adolescentes, pues... Odiando a los Onichan. A los Onichan, y bueno, la pregunta era... ¿A qué tribu odiáis más? Esa era la pregunta. Y entonces ya decían unos, pues los otros, los que llaman los cayetanos también, los no sé qué, bueno, o sea, pues eso, los otakus, los Onichan, por lo visto eso, hay muchas tribus, ¿no? Los deportistas, los tal, o sea... El tema es que se fomenta odiar a alguien. Claro, exactamente, ese es el punto. Es que, antes se preguntaba qué te gusta más y ahora es qué odias. ¿A quién odias más, no? Y bueno, pero sobre todo, la mayoría era sobre estos, ¿no? Los Onichan. Que de hecho eso no tiene nada que ver con que no se duchen. Lo que pasa que viene del hecho de que como les gusta tanto el anime, ahí ha derivado en ese odio que se tiene hacia ellos de que es que claro, como se enganchan tanto al anime, se olvidan de ducharse. O sea, para que te des cuenta. Sí, o sea, no tiene nada que ver el colectivo Onichan con ducharse o no ducharse. ¿Ese odio es solo cosa de los jóvenes o la sociedad estamos odiando más? Hombre, a ver, es que el adolescente es reflejo de... El adolescente es muy visceral, eso está claro. Voy a tirar de cliché de psicólogo. Nosotros somos la proyección de nuestros padres, ¿eh? O sea, eso es porque te viene de algún lado. O sea, la ciencia infusa no existe. Y si existe, bendito el que la tenga. O sea, estas cosas vienen porque hay alguien que les está enseñando y les está mostrando ese mundo. Sí, pero no tienen por qué ser los padres, ¿eh? Los que les enseñan ese odio al
Onichan, que el padre no sabrá ni lo que es el Onichan, ni el Oniche, ni... No, pero me refiero El Pambao. a que alguien les está mostrando esto y Vale, no van a ser ellos pero entre les está ellos. mostrando la sociedad. A mí no me gustaría No, vale, sí, no, el padre o sea, exactamente, hay sí. muchas familias que desgraciadamente No se sufren, enteran. no se enteran y que si se enteran no saben cómo resolver ese problema que tienen con sus hijos en casa y fuera de casa. Y tienen Sí, que sí. acudir a profesionales porque realmente están sufriendo un auténtico calvario. O sea, que no porque los hijos sean así es porque No, tengan no, que no. ver. Que en algunos casos, por supuesto, será porque están viviendo una situación en casa terrible que les está afectando. Pero no hay que generalizar. Sí, no, lo de que somos la proyección de nuestros padres lo decía en modo de que somos la proyección de los adultos. Tenía que haber a lo Sí, mejor de la esa palabra. sociedad, Eso al es, final, o sea, sí. en realidad hay alguien que se lo está mostrando y tenemos que ver por dónde viene. Es que a mí de verdad que me lleva un tiempo inquietando esto porque no es normal. Y en la política, por ejemplo, se odia más Hombre, que antes. claro. Sí. La editorial del lunes, que era el 20 aniversario del 11M, hablaba de cómo estamos odiando más políticamente, de cómo nunca hemos vivido 20 años de una confrontación política tan grande. Pero A ver, eso habría que tener aquí a lo mejor a un sociólogo, ¿no? Que son los que estudian más todo esto, pero sí que las sociedades pasan por etapas y siempre, pues bueno, las guerras mundiales y eso ahí se ve muy bien cómo ha ido pasando por una etapa a otra. Ahora el aumento de la ultraderecha, hablando de Portugal, ¿no? Que y todo Han esto. sido las elecciones el pasado domingo, sí. Sí, y demás, pues sí, ahí se ve a lo mejor una radicalización, ¿no? de las ideas que llevan más al odio, al enfrentamiento y todo esto. Pero seguramente sea también eso, por una etapa, ¿no? que estamos pasando. Y que esto se lleve también a los adolescentes, obviamente, ¿no? Como sociedad, ¿no? Esta Y los radicalización. adolescentes al cubo porque siempre es, Claro, es más- más. claro, Sí, sea lo que sea, claro, pero siempre porque más. ellos lo viven. Claro, mucho más pasionalmente. Claro, ellos lo viven porque ellos todo lo viven con la novedad. Es que tú ya lo has vivido, ellos están empezándolo a vivir. Esto es como cuando un niño se ve reflejado por primera vez en el espejo. A ti ya no te sorprende, pero a él sí. Entonces el adolescente está descubriendo cosas. Entonces lo vive todo con muchísima más intensidad. Claro. Volviendo a la noticia del comienzo de la mesa, vosotros habéis hecho en un momento alusión a si la responsabilidad se debe de llevar a los colegios. Hablábamos de una segunda noticia, esa condena a pagar, creo que a una profesora, me parece que ha sido en los salesianos, por no actuar ante un caso de acoso. Ha sido O sea, denunciada, sí. Se le ha denunciado, ¿no? Precisamente a la profesora. Claro, bueno, eso creo es que ya entraba dentro de una ley, ¿no? De precisamente que se le daba esa responsabilidad al profesor de que si pasaba algo dentro de su aula y no lo denunciaba, se podía denunciar. pero- Aquí ya me hierve a pero- mí la sangre sí. como docente. Espera un sí. segundo, Álvaro, pero ¿hasta qué punto tiene responsabilidad la profesora? Porque claro, en el supuesto caso de que hablemos de que esta profesora era tutora, al final el cometido de un tutor o tutora es cuidar de los alumnos en las horas lectivas, ¿no? Claro. Es que si estaba dentro del horario escolar y estaba dentro de su aula. Y yo os hago varias preguntas. Uno, igual ni se ha enterado, porque si tienes 32 alumnos, como pueden Pero eso tener. ya no. Como si tienes 32 alumnos en clase, igual ni te enteras. Punto No, uno. pero Punto bueno, dos. más o menos le han tienes que ser enseñado- 25, más o menos. Y a Bueno. ver, y que si hay una Más- agresión dentro de tu aula. En te tienes que primaria está bajando, pero todavía en secundaria no. Y hay en ciertos colegios, en los que se optimiza más lo económico, en los que menos todavía. Vale, dicho esto. No me han respondido todavía, ¿eh? Que te dejo que metas baza porque ya veo por dónde vas a Es que ir. se me pone la V, Porque como se te dices está tú. Claro. poniendo la V aquí y ya te veo, pero luego que responda, Pero ¿eh? vamos a ver. Uno, igual ni Mira, se ha a ver. enterado de lo que ha pasado. Dos, le hemos enseñado a esa profesora a cómo tiene que actuar ante un caso de acoso y ahora respondo yo, no le hemos enseñado a lo que tiene que hacer. Por lo tanto, yo no la puedo pedir responsabilidades de algo a lo que yo no le he enseñado. Bueno, Bueno, pero tú la puedes pedir responsabilidades a que está habiendo una agresión y Claro. tiene Sí, que sí. contarla. Claro, eso Porque sí. el problema es que muchas veces vemos como... sí. Esa ha sido la denuncia, que ha habido una agresión dentro del aula y se ella la ha no ha callado. denunciado. Exacto. Pero que estamos poniendo mucho el foco en los profes, que por supuesto, que son los que están en el aula, el ojo que todo lo tiene que ver, no todo lo ve, pero tampoco se le enseña cómo actuar. Más allá de sí, claro, tiene que chivarse, por decirlo de alguna manera, Claro. tiene que alzar la voz. Claro que tiene que alzar la voz. Y si no lo alza, muy mal.
Pero igual no solo eso es lo que tiene que hacer un docente. No, tendrá que hacer muchas más cosas, pero Que no la sabe ese docente. El caso de esto es que se producen en el aula una serie de hechos y ella los pasa por alto. No, y bueno, esto pasa mucho, Perdona que, Sí, y encima perdona creo- que te toque, pero esto pasa mucho. El típico profesor, y eso yo lo he visto en persona, el típico profesor que están los alumnos haciendo lo que quieren y no dice nada. Perdona, es que es tu labor, pero ya no porque no estás solo para enseñar matemáticas, Jolines, tú estás aquí para educar. Ay, yo tenía una profesora que decía, hoy tenemos la clase más importante, que la teníamos cada X tiempo, ¿no? La clase de la vida. Muy bueno. Bueno, Y en vez de dar su asignatura nos daba clase de la vida. Pero es que eso es importante. Sí, y se sabe, como dice Álvaro, o sea, ¿están preparada la docencia para afrontar este tipo de problemas? O sea, ¿cuál es el protocolo a seguir? Yo creo que lo hemos dicho alguna vez, pero no pasa nada por volver a repetirlo. A ver, yo estoy en clase, detecto esto, o por lo menos no porque lo haya percibido al 100%, pero comienzo a notar que algo está ocurriendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y por qué me miras No, a mí porque, todos? porque tú eres más técnica, yo no soy tan técnica. Os miro a los tres si alguno sabe exactamente qué es lo que hay que por hacer. eso, a ver, lo que decíamos es que yo creo que es lo que deberíamos de hacer todos y no solo la profesora. Me refiero, muy pocas veces veo, pues eso, que haya niños que se estén pegando, bueno, van corriendo los padres, esa es la labor, ¿no? O sea, sí. Claro, de hecho, hay un vídeo viral que hay que pegaba a un señor, debería estar mal de la cabeza a un niño, y claro, viene el padre enseguida y monta un pollo. La culpa siempre es de otro niño, nunca del mío. Hombre, claro, pero Claro, ni el tuyo te tiene digo, pero me problemas. refiero, básicamente eso está mal, o sea, y eso es lo que tiene que hacer una profesora si ve una agresión Por supuesto. en clase, o sea, y la agresión... Pero lo primero no es tiene hablar, por qué ser lo primero es física. hablar con el niño, hablar con los padres, hablar con la dirección del centro. Es que ¿Qué Lo primero es tajarlo, primero? lo primero para mí Cortarlo. es cortarlo de En el seco en momento. clase. Es Y que el problema es si ese. esa clase se tiene que llevar toda la clase, lo que yo digo, no tienes que enseñar, no tienes que enseñar la asignatura y tienes que pasarte toda la Parar. hora hablando de que Tamara, eso no se hace, Tamara, eso es lo que pero hay que hacer. eso es evidente. Quiero decir, a mí me Sí, parece pero es que no se No, hace, es que no te lo se juro, hace. Begoña, es que nosotros lo hemos a ver, visto si en estás persona. viviendo... No se hace, ese es el problema. ¿Por Es qué que crees nosotros la lo han hemos visto en denunciado? directo. Porque no se hace. Porque no lo hacen, se están insultando y no dicen ni un tan siquiera, chicos, callaos. No, siguen la clase como que no pasara nada. Y eso lo he visto yo en directo, ¿eh? Que es más, he sido yo la que he dicho, chicos, ya valió. O sea, y eso es lo que no se hace. Lo primero que tienes que hacer es cortar la clase y decir, esto en mi clase no se consiente. Empezando por ahí. Vale, una vez que hemos hecho eso, que esperemos, por favor, Es que- que se lleve a cabo, ¿cuál es el siguiente No, es que, paso? por ejemplo, eso, Begoña, si desde primaria, desde infantil, primaria y demás, una profesora corta de raíz ese tipo de actitudes, los niños lo entienden y no se repite, es que es la cuestión, ¿no? El problema es cuando tú dejas, que es cuando se produce el acoso y se producen estas cosas, cuando dejas una puerta abierta. Ahí, cuando dejas una rendiga, bueno, a lo mejor en este caso sí se puede. No, ahí es cuando se está cometiendo el error número 1, ¿no? Porque es cuando el niño ve que hay veces que a lo mejor sí se puede, ¿no? Y es que lo hemos visto, desgraciadamente, profesores, pues que hasta ellos mismos, es que eres un inútil, es que no le estás a bien, es que eres una llorona, es que... Sí, es verdad. Ujú. Esa es la puerta abierta. Pues es que eso también es bullying. Claro. Esa es la Hombre, puerta abierta. Es Escúchame, bidireccional, es por que estamos supuesto. hablando de que esto es bidireccional, Por eso, o es sea, que- ocurre así es que muchas no veces, es tanto claro. que hay que hacer, sino que no hay que hacer. Y que no, No hay que tienes que hacer eso. permitir. O sea, tú no Eso- puedes permitir esas actitudes en tu clase. Punto. Y una vez que pasa esto, dar parte a quien corresponda en el centro. Pero a la dirección, primero hablar con los padres. A ver, No, Yo primero tú daría profesora parte, a la dirección. daría parte Claro. a jefatura, a dirección, a quien te hayan Psicopedagoga, designado en ese quien momento, sea. la orientadora escolar, y observar, porque a lo mejor sí que es verdad que ha sido un momento puntual, Punto que le he puntual. insultado, eres tonto, ya está. Piensan adolescentes, mi tío calentón de adolescentes, y luego se van juntos a jugar a la PlayStation. Pero obsérvalo. Y son amigos, sí. Claro. Y una vez que lo observes y ves que ya van 2 días y 3
que ya se ha repetido, no dejes un cuarto. Vale, O sea, yo no ento- dejaría ni un y tercero, una vez- pero bueno. Y una vez que esto se repite, por ejemplo, A ver. ¿hay que avisar a servicios sociales en algún momento? O sea, Lo que te iba a decir, la mayoría de los colegios tienen que contar con un protocolo de acoso escolar, Y da el parte de la supuestamente, Consejería de Educación. y ahí te viene parte por parte lo que tienes que ir a hacer, ¿no? Lo primero es eso, la observación. Para que exista acoso tiene que ser una conducta Continuada. repetitiva y continuada y con el propósito de hacer daño, ¿no? Este tipo de actitud es lo que a lo mejor un profesor no detecta bien, ¿no? Pero y sobre todo o sea, el hecho de querer hacer daño, eso a veces cuesta, ¿no? Porque dicen, no, son cosas de niños, ¿no? La frase, Sí. no, son cosas de niños, ¿no? No, o sea, se ve cuando... por eso decía, siempre hay algún problema en el acosador que la forma que tiene para él sentirse mejor es menospreciar o hacer, o sea, siempre hay como una desigualdad, ¿no? Entre el acosado y el acosador, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿no? La necesidad de humillación, ¿no? De bajar al otro, ¿no? De bajar y tú quedarte por encima, ¿no? Esas actitudes, cero, o sea, la diferencia es todavía más tal. O sea, es que eso no lo puedes permitir. Nadie tiene que humillar o bajar a alguien y hasta puede que ni le insulte ni le pegue. Es que a veces son actitudes, ¿no? Esa actitud de querer humillar al otro es lo que tampoco se puede permitir para nada. y Porque yo, eso es lo que lleva a cosas. y os pregunto, ¿esto se puede llevar, por ejemplo, desde la infancia, imaginaros, ¿no? Infantil, 3 añitos. Niños de 3 añitos que se muerden, que se empujan. No, puede haber acoso Porque eso- perfectamente. entonces, sí. si no se para desde infantil, desde los 3 añitos, puede llegar a convertirse en un futuro acosador. Pero claro, es verdad que yo creo que hemos vivido, todo el mundo, todos los que tenemos niños, hemos vivido esas La edades etapa de morder. en sí. la que pues había algún niño o niña que mordía, que arañaba o que pegaba. Sí, pero bueno, y claro, tú te reunías con los profesores y decías, oye, mira, que es que ha venido marcada. Y claro, eso también, ¿cómo se ha de llevar en las aulas? Digo, para los docentes, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, tienen que eso manejar precisamente, esa situación? Sobre todo en infantil, más que leer, escribir, matemáticas o cualquier otra cosa, en infantil se trata de eso. Ese tipo de educación es la que tienen que llevar los profesores de infantil. Hay una etapa, 2-3 años precisamente, bueno, 1, 2, 3, ya a los 3 debería de quitarse eso de morder, precisamente porque es cuando el niño todavía no habla y no tiene las herramientas para gestionar emocionalmente de otra forma, ¿no? Entonces, el niño que se enoja con el compañero porque le ha quitado el camión o por tal, muerde. Pero porque no tiene herramientas vocales, ¿no? Y de otro tipo para responder, ¿no? Esa es la labor del educador infantil, ¿no? Llevarle a adquirir ese tipo de herramientas, ¿no? A tranquilo, respira, pídeselo por favor, ahora juegas tú, ahora juega el otro. Todo eso es lo que tiene que educar día a día el profesor. Una labor dificilísima sí, para sí, los claro. profesores de Pero infantil, ¿eh? Claro que sí, No, pero fácil ese no es el es. tipo de educación. O sea, que pase, o sea, que un niño muerda a otro es normal que pase. La cuestión es que tiene que ser educado el niño. Si sigue haciéndolo, pues entonces tendrías que ver también si hay algún tipo de trastorno, ¿no? Porque el niño que no adquiere al final de los 3 años ese tipo de herramientas para ya empezar a comunicar y dejar de morder, puede tener algún problema. Entonces, eso es una buena forma de verlo. Yo os quiero preguntar ahora por cuando ha habido campañas de si ves dentro del aula, por ejemplo, de si ves acoso, chivate, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es chivate la Que es que palabra hay que adecuada. dejar de decir Es chivate, cuéntalo, ¿no? O denúncialo dentro del cole. Yo no Pongo he- denúncialo entre comillas porque no es una denuncia al juzgado. De Es, todas maneras, nunca se dice lo de chivate, ¿no? O sea, es una... Sí. Hubo una Sí. campaña precisamente para intentar Pero que es sobre todo los alumnos Sí. o sea, denunciaran Pero es que es porque muy se difícil. pasaba de chivarra. ¿por qué consideras que es difícil? Porque, hombre, A ver, Begoña, yo como porque adolescente- yo estoy viendo cómo Suka te está acosando a ti. Vamos a suponer, por poner el ejemplo, ¿eh? No me pongas ¿Vale? acosador. Y voy yo y me chivo a Tamara. No me voy a chivar porque tengo miedo de que al meterme yo en medio, al final que reciba psicológicamente, Y luego venga Suka y te físicamente, acose a ti también, ¿no? Claro. O sea, ¿no crees que está...? Y eso 1 y 2, quedar para todo el colegio, toda la clase,
como el chivato. Y que el luego- señalador, el amigo de los profes que se chiva de todo. Pero por eso precisamente te digo que se hizo una campaña para Sí, que eso no fuera así. pero eso sigue siendo De hecho, así. era pues eso, verlo como precisamente un superhéroe, Pero ¿no? ¿y tú? Que va a defender a la persona que está siendo agredida. Pero y tú como profesor, nunca esto es como los buenos periodistas, ¿no? No desveles tus No fuentes, desvelamos las porque yo fuentes. conozco casos en los que viene una buena persona y dice, mira, es que a este le van haciendo acoso. No, yo no le pego, sí que me lo ha dicho no sé quién. Por favor, ¿sabes? Por favor, no hagáis eso, no lo hagáis. O sea, lo que hay que hacer son sitios donde los menores puedan hablar de estas cosas, ¿no? Pero que tampoco sea muy visible, porque yo entiendo la parte que tú dices. Tú como adolescente tienes miedo a que si vas a hablar, te ven hablar o te ven reuniéndote con un profesor, van a pensar que... ¿Y por qué no eso es. que ese adolescente lo comente en casa y sean los padres bueno, porque los entonces ya- encargados de... A ver, Begoña, eres un adolescente, en ese momento la relación con tus padres no es la Estamos mejor poniendo del lo más mundo. extremo. Claro, no es la mejor del mundo, no es así. No es la mejor del mundo la relación con tus padres como para contarles eso. No, y luego el miedo a la reacción de tus Claro. padres, porque tú lo que te piensas cuando le vas a contar eso a tus Va a haber padres es que tu bronca. padre va a ir allí en plan, pues eso, Superman al colegio porque mi hijo me ha dicho porque esto no es así, ¿sabes? Entonces, No, yo no estoy lo- hablando del caso personal, estoy hablando de No, sí, el sí. alrededor, ¿eh? Que Del sí, que sí. alrededor. Y de eso estamos hablando. Digo que tú, si lo ves, si vas y se lo cuentas a tu padre, tú como adolescente, lo que realmente, dependiendo del padre que tengas, todo está, ¿no? Pero ponemos el caso más extremo. Tú como adolescente te crees que tu padre va a ir al colegio a montar un pollo porque están acosando a alguien, aunque no sea a ti, ¿sabes? Y te da vergüenza. Bueno, depende, a ver. Yo estoy poniendo el caso peor, por Sí, eso es te lo lo que digo. No, decía, y que a depende veces del la relación- adolescente y depende del padre. Claro, Sí, 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 claro, la relación sí, por eso adolescente digo. padre-madre, Claro, igual en es ese que momento no es la mejor. Lo estáis poniendo para todo un contarlo. poco como si todo el mundo estuviese un poco esquizofrénico. Vamos a ver, que hay familias No, hay que tienen familias muy conversaciones Que sí. y hay familias con Sí. adolescentes que tienen conversaciones en No, su día a día. esto todo es en el caso más extremo. Pero ¿no veis más fácil que lo cuente dentro del cole Sí. a que lo cuente en casa para que los padres intermedien? Yo Claro, eso lo veo muy difícil. Se supone que para eso están las tutorías, Sí, ¿no? pero Que es luego que- tienes tus horas para tutorías individualizadas, bachillerato debería no de hay, haber, por pero cierto. sí. Entonces, en esas tutorías individualizadas, tú como alumno, ya no me pongo en el caso de padre, ¿no? Como adolescente, tú lo que puedes hacer es ir a hacer como que vas a preguntar un problema del examen o algo y ahí contarlo. Tú puedes decir, no, puedes quedarte, es que no entiendo esta actividad, y ahí explicárselo al profesor Pero como y el puedas. miedo a la reacción del resto. Es que eso sigue estando ahí. Pero es que ese miedo le va a haber. Y en Sí, la sí, vida claro, hay que pero es muy enfrentarse a dif- los miedos. Ya, o sea, los pero- valientes son los que se enfrentan a ese miedo. Sí. Y eso hay que fomentarlo. Está Porque claro. tú en la vida te da miedo mudarte de casa, te da miedo empezar un nuevo trabajo, te da miedo afrontar unos nuevos estudios y todo eso lo llevas a cabo. Entonces esto es un miedo más que hay que superar. Y hay que enseñar en ese miedo. O sea, hay que hacerles valientes. Y el valiente no es el que pega y acosa. El valiente es el que lo ve y va y lo dice. Que no te atreves a ponerte en el medio, lo entiendo, porque a ninguno nos gusta arriesgarnos a recibir. Pero sé valiente y búscate una estrategia para decirlo, como sea, aunque sea a la salida del colegio. Te haces el remolón y esperas a que salga el profesor y se lo dices, te encierras en el baño, yo qué sé. ¿Sabes? Oye, Como adolescente. una cosa, en los institutos no hay cámaras fuera, o sea, No. en los pasillos o en No, el... No, yo creo que no, ¿eh? Y, Que no, y no se debería, pregunto, ¿no se debería empezar a poner determinadas No. cámaras en determinados lugares para observar solo, única y exclusivamente este tipo de... No, y mi opinión, no, te digo porque porque no puedes llenar todo el centro educativo de cámaras. Y van a ser lo suficientemente listos como para saber dónde se puede y dónde no. Bueno, pero se Punto pueden uno. esconder esas cámaras. Begoña, y- se termina sabiendo. O sea, vamos. Que en un colegio es como el gran hermano, todo Claro. se sabe. Claro, O sea, es es que que- ha venido no sé quién a instalar cámaras y ya estás atento, ves en dónde y si es un TAR o acoso psicológico, lo que sea, donde no. En el baño no las van a poner No, hombre, 100% en los seguro. baños no, pues claro. mira, ya tienes una zona ciega donde puedes acosar. El tema... 1, 2, ¿qué estás enseñando a los adolescentes? ¿Os tenemos que vigilar como en Gran Hermano? Pedagógicamente igual tampoco es lo mejor.
A ver, yo no... Lo de las cámaras, aparte que me parece un poco... Si en educación invierten poco, imagínate poniendo cámaras, Si ¿sabes? hay que gastar en cámaras. No van a gastar. Pero bueno, el tema es que yo considero que es lo que dice Suka, hay que trabajarlo desde las etapas infantiles. Y lo que creo es que en las etapas infantiles se está trivializando, por así decir, mucho el tema del acoso. Es como son niños, esto son cosas de niños, se pegan porque se expresan. Sí, pero vamos a intentar ya educarles desde infantil, por mucho que nos parezca una locura, en que no se pega. Porque, o que no se pega, no se abusa de nadie, no se ríe de nadie. Porque antes cuando decía Suka lo de conductas, que no solo es el insulto, es que a lo mejor cada vez que sale esa persona, o cada vez que esa persona habla, o cada vez que esa persona entra en clase, se ríe la clase entera de él. Eso también es acoso y tú como profesor no lo ves. A ver, yo creo que lo que hay que educar es en el respeto a los demás. Sí. Que es lo que a lo mejor es lo que está faltando un poco, por lo que te decía también de lo de las tribus y todo eso. O sea, respetar la diferencia. A ver, biológicamente, que es lo que me toca a mí, que hace mucho que no hablo de biología. Biológicamente esto siempre hay un miedo y un rechazo a lo nuevo. Siempre. Entonces, seguramente muchas de estas etapas sociológicas tengan que ver, pues eso, con una explosión, a lo mejor un alto crecimiento, a lo mejor, de la sociedad en ciertos aspectos, como los que estamos hablando ahora, ¿no? Mucha más abertura después de un periodo un poco más de contención, un periodo un poco más de libertad, ¿no? De nuevas propuestas, de nuevas ideas y tal, que siempre acaban produciendo un tipo de rechazo, ¿no? Al miedo al cambio, ¿no? Al miedo a lo nuevo, ¿no? Y luego, pues eso, se produzca el efecto contrario, ¿no? Que ese miedo lo que haga es que se produzca un rechazo y volvamos otra vez a la etapa anterior, ¿no? A todo este cambio. Y eso es un poco lo que está pasando con este respeto a lo nuevo, ¿no? A la diversidad, a lo diferente. Simplemente respetar, no quiere decir que lo compartas, que no lo compartas, respetar, que de eso se trata, ¿no? De no agredir porque respetas a que el otro piense diferente a ti. Eso es lo que hay que empezar a enseñar, pues eso, básicamente desde que nacen, desde que nace un niño. Y nada, estaba leyendo nada más, y es que me ha llamado la atención porque me acordaba de cuando ha dicho lo de los valientes, ¿no? De Tamara, que eso, de hecho eso, el programa que existía para el acoso se llamaba así, ¿no? Se buscan valientes. Y estaba viendo que era una propuesta del Langui y demás, y de hecho hay muchas páginas de acoso que se llama así, Somos Valientes, hay muchas, el Club de los Valientes. Precisamente hay que un poco eliminar este miedo a lo nuevo, a la diversidad, pero yo creo que a defender a los demás. En la sociedad sí hay miedo a defender. Tú sí te das cuenta, tú vas por la calle y ves una pelea y ¿qué haces? Mira, lo hablábamos al principio del programa. Miras para otro lado. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que nuestros menores en el colegio no miren para otro lado? Si nosotros como adultos lo hacemos, ¿sabes? Y no digo mirar para otro lado, no quiere decir que vayas a separar. Puede decir que directamente puedes llamar a la policía y decir, en esta calle, en tal sitio se están pegando. Yo no me voy a meter porque claramente hoy en día no es... Porque yo, claro, en la época de mis padres eran 4 puñetazos. Ahora mismo te clavan una navaja y te dejaron en el sitio. O sea, vamos a ser valientes pero no locos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero es que si nosotros como adultos ya no estamos haciendo eso y es simplemente una llamada a la policía que la puedes hacer hasta de camino, para que nadie te vea, ¿sabes? Que es muy fácil hablar por teléfono hoy en día, todo el mundo habla por teléfono continuamente o manda mensajes de audio. Yo vi una pareja precisamente que se estaban peleando en la calle y llamé a la policía, pero ya cuando llegó la policía ya no estaban. Hablábamos precisamente al principio del programa de eso que se llama el síndrome genovese, que es el efecto del espectador. Sí, lo que pasó en Nueva York. Sí, por lo que pasó en Nueva York con la chica, bueno, pues que asesinaron y que... Sí, bueno, eso estuvo un poco tergiversado, pero sí sirvió, sirvió porque en principio pensaban que habían sido 38 testigos, luego fueron menos, pero bueno, un asesino que primero le clavó 2 puñaladas, luego regresó y pues volvió para matarla y la gente parece que no hizo nada, pero bueno, es verdad que existen varias versiones, pero sirvió para identificar el efecto espectador o el síndrome genovese.
Pero a ver, en Nueva York lo que pasa, que es a lo mejor lo que no deberíamos de permitir, ¿no? En Nueva York, todo el mundo que ha estado en Nueva York, en Manhattan, lo ve, ¿no? Que puede estar pasando algo tremendo en la calle y que todo el mundo pasa porque hay, pues eso, primero muchísima gente y muchísima gente que va mucho a lo suyo, ¿no? Ese individualismo, ¿no? Pero en Nueva York y cada vez más en cualquier Eso, sitio. sí, por Ese es eso, el que tema, lo a mí que, me da eso es mucha lo que pena. deberíamos de aprender, que hay que involucrarse, ¿no? Porque al final tú puedes ser esa persona que está en la calle que necesita ayuda. Y que el día de necesitas un día de mañana. ayuda o te ves a alguien que se ha caído y nadie se agacha a levantar. Ay, no generalices, Tamara, Bueno, nadie, de verdad. vale, no sí. generalizo, Yo perdón. estoy con Begoña es la Begoña. voz Yo de soy no la generalizar, defensora. ¿te das cuenta? Pero La por eso, defensora de las causas perdidas. No, sí, sí. A ver, que yo soy de las que se agacha. Por eso, pero y te yo, digo, y pero seguramente Álvaro, y seguramente todas. Vale, y Sucua. cuando te Los de aquí. agachas, ¿cuántos se aganchan contigo? Bueno, pues yo quiero pensar que cuando ocurren estas tienes- cosas... recuerda, ¿cuántos se han agachado contigo? A ver, Tamara, yo estoy aquí con Begoña sí, no, y yo que creo sí, que que la doy la gran razón. mayoría lo hace. O sea, de hecho, el porcentaje, estás diciendo cuántos se agachan contigo, yo de 5 diría que 3 por lo menos. O sea, Sí, inmediatamente, no efecto reacción, o sea, sí, tú haces... ¿no? sí. O- De hecho, bueno, o coger el teléfono inmediatamente en cuanto ves que está ocurriendo algo. Fíjate, a mí me pasa muchas veces conduciendo que no lo puedes hacer porque ves, por ejemplo, pues un animal, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ha sido atropellado Sí. y está obstaculizando la calzada y supone un peligro, por ejemplo. Yo inmediatamente es como dices, ay, voy a llamar al 112, no lo puedo hacer porque estoy conduciendo, pero que quiero llamar al 112 porque Claro. esto supone un peligro. No sé, es como que acción-reacción, es como que te Sí, lo sí. pide Yo el estoy con cuerpo. Tamara. No, pero A ver, que tampoco. tampoco quiero ponerme muy pesimista, ¿no? A Pero ver, es que en realidad... a ver, Pero que es Tamara. que la sociedad cada vez no es Pero- ser pesimista, es ser pero realista. La sociedad cada vez es más individualista y menos del colectivo. Vale, pero aquí somos 4 y 4 estamos en lo mismo, ¿no? ¿Álvaro? Sí, sí. Álvaro, Vale. Sí, sí. Álvaro, ¿tú Que sí, qué que sí, harías, que sí, Álvaro? que sí. Tú eres de los que te quedas cruzado No, de no, no, no. brazos, ¿no? Por eso lo digo, a ver, yo siempre, esta discusión la he tenido siempre porque, por ejemplo, yo hago también podcast de ciberseguridad y todo eso. Los buenos somos más. El problema es que los buenos dejemos de hacer cosas. Ese es el punto que yo quería decir con lo del individualismo, que ahí estoy de tu lado, pero el problema es eso. Que dejemos de hacer cosas porque nos dejemos llevar, porque no, es que el de al lado, como no lo hace el de al lado, pues yo no lo hago. Pues no. Tú lo sigues haciendo porque va a sonar mucho así, que es lo correcto. pero es lo correcto y es lo bueno y es lo mejor para todos, ¿no? Ese es el punto. No tenemos que dejarnos llevar y sobre todo no hay que dejar que los jóvenes se lleven tampoco por el lado oscuro, ¿no? Que es lo que digo yo. Hoy que vengo a coger 6 de Star Wars, por el lado oscuro. Oye, mira, nos llega un WhatsApp que nos dice, hola, soy Marta, yo siempre he dicho que el acoso empieza en casa, en ese corrillo de padres y madres que critican a los demás. Y también digo que somos la mejor generación educada por nuestros padres y los que peor estamos educando. Yo le he preguntado, la he saludado y le he preguntado que cuántos años tiene. Me dice que tiene 37. Joder. ¿Qué os parece? Suscribo, palabra por palabra y coma por... Marta, Marta, sí. lo que ha dicho Marta. Esto es algo que Tamara y yo hemos hablado porque siempre decimos, ¿qué generación? Entre comillas, no sé qué, porque sí que es cierto es eso, que estamos Y un viendo... cambio. Estamos viendo en los niños, ¿no? Un cambio y justamente es la edad que está diciendo Marta. No pues les estamos educando en valores. Exactamente. Así de claro. Porque ¿qué queremos está que sean, pasando? porque queremos que sean súper buenos en el... Yo lo llevo a la educación. Queremos que superen el estudio PISA, ¿sabes? Entonces, claro, a mí que me sepa Ya, que lo has hacer- comentado más veces, que me sepa ¿verdad? hacer bien matemáticas, que me sepa hacer bien física y química y que gane mucho dinero. Luego ya como trata a los demás me da igual. Y ese es el problema. Estamos cayendo en que queremos hijos que realmente, que no me parece mala, que entiendo o sea, la entiendo. Otra cosa es que lo comparta y tal, pero entiendo que tú quieras que tu hijo tenga una vida fácil y no tenga que pasar por necesidades. ¿Y por Pero qué? el tema es que si tú no le enseñas en valores va a pasar por muchas más. Esto lo hablamos también en la mesa de igualdad de la semana Sí. pasada, del problema de
en el momento en que la mujer se fue de casa, ¿no?, a trabajar, que muy bien hecho, ¿no?, reivindicando el derecho de la mujer de hacer lo que le dé la gana, que se quede en casa o salir fuera a trabajar, ese es el punto. Pero el problema es eso, que se fueron los dos de casa, ¿no? Y entonces ahí ha quedado un vacío que encima justo ha coincidido con Internet. Y entonces ahí... Pero un vacío, Suka, perdona que te corte, que también hay en las aulas. O sea, no solo es cosa de los padres, también en las aulas no estamos educando en valores como antes, no estamos educando en sexualidad como antes, no estamos educando en... Claro, también a lo mejor ha coincidido, por ejemplo, han coincidido varias cosas que a lo mejor están produciendo este tipo de problemas. Pero ¿y por qué no? El hecho de la pelea esta que también hemos dicho entre los padres y los profesores, que no se entiende, ¿no? Cuando antes el profesor era un respeto y, bueno, pues es una autoridad también que había antes, ¿no? Es que antes, claro, la letra con sangre entra. Es que hemos pasado de una cosa a lo mejor a... Buenismo. Hemos caído en un buenismo. A demasiado, ¿no? Y entonces... Buenismo ahí, bien. Claro, por eso te decía que si te das cuenta, ¿no?, de los ciclos de la sociedad, ¿no? De pasar de algo muy autoritario, muy rígido, muy tal, a algo mucho más y ahora estamos otra vez volviendo, ¿no? Así... Pero y no sería de verdad algo tan sencillo, que también lo hemos hablado más veces, como instaurar una asignatura de educación social, sin más. ¿Por qué no dedicarle un par de días a la semana? Porque genera muchísima controversia en muchas capas de la sociedad. Pero fíjate... No, déjame terminar. Piensa Espera, históricamente lo que ha ocurrido. Déjame terminar. Espera. Por ejemplo, educadores sociales están ahí para, aparte de estar en centros trabajando y en muchos otros lugares, ¿por qué no optar a ser profesores de educación social en los colegios, en los institutos, y que haya una asignatura de educación social que les enseñen desde pequeños, como nos dice Carlucos, a enseñarles la tolerancia a la frustración? Y es que es verdad, no les enseñamos a afrontarse a los noes, o sea, no saben cómo. O al aburrimiento, por ejemplo, tampoco saben afrontar el aburrimiento. ¿Y por qué no no crear una asignatura de educación social desde pequeños? Que si religión, que si es que eso yo creo que se intentó, ética, ¿no? A ver, bueno, está valores. Es que por ahí iba yo, pero que... Es valores, o sea, sí, tienen pero una que la asignatura sociedad, que es valores. pero vamos a ver, la sociedad lo que se hizo fue a la ciudadanía, ¿cómo se llamaba? A la ciudadanía. Educación para la ciudadanía. Eso pero es. Escúchame, que la sociedad va por otros derroteros, ahora que se llama el PIN parental, tú no tienes que educar a mi hijo en X porque yo no quiero. Coño, pero les decimos a los profesores que se conviertan en los tutores de nuestros hijos y que les protejan mientras están en las horas lectivas. Begoña, ahí ¿No te fastidia? O sea, es que es increíble. O sea, se exige, pero a la hora de pedir que integren a sus hijos en la sociedad a través de este tipo de educación, o sea, ahí ya no nos gusta. Ese es el tema. Es alucinante. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes una asignatura de valores sociales, llámalo como quieras, en la que vas a educar en la igualdad entre hombre y mujer, en la igualdad entre el colectivo LGTBI y el colectivo no LGTBI, y en la que vas a enseñar sexualidad. Se monta un cirio pascual. Que me da igual. Que me da igual. Pero que al político de turno no le da igual. Bueno, pero lo tiene que hacer. Bueno, es que al que le tienen que votar. Al director del centro no le da igual tener una fila de padres todos los días en su despacho llamando a la puerta y diciéndole, oiga, señor mío. Bueno, que les lleven a otros colegios. Llévale a otro colegio, te doy otra opción. Todo esto quieres instaurar en todos los centros educativos, no en uno. Bueno, porque si no, no sirve de nada. La unión hace la fuerza. Claro que sí, y empezar por tener que estar todos los días escuchando. Pero que se monta un cirio pascual que no os podéis hacer. Álvaro, mira, escúchame, primeros pasitos, cuando se instauró el proyecto Pipo, creo que se llama así, que era lo de cambiar igual me estoy equivocando con el nombre del proyecto, creo recordar que se llama así, la jornada, en vez de tener jornada partida, los primeros coles que empezaron a hacerlo de 9 a 2... El proyecto Pipo es de obesidad infantil, no te has equivocado de nombre. ¿Perdona? Es un proyecto de intervención en la prevención de la obesidad infantil. Vale, bueno. No sé ese nombre, pero bueno. Bueno, pues sí. No sé exactamente cómo se llama el proyecto, pero sé que la idea era cambiar la jornada partida por la jornada continua. Uh-huh. Al principio, yo lo recuerdo porque a mí me tocó esa época, se ponía... Vamos, bueno, que qué barbaridad que era eso, que cómo se iba a hacer se iba a hacer la conciliación, qué tal, y sin embargo, después de ese se sumó, o sea,
Bueno, un Casi montón todos. de centros, Sí, pero porque les Casi pareció todos. una idea, les pareció una gran idea. Y al principio era una idea de locos el que se llevase a cabo. Yo defiendo la jornada continua muchísimo, pero que no sois conscientes de la cantidad de centros educativos que hay en Cantabria que no la implementan. Bueno, pero la mayoría ahora mismo están haciendo jornada continua, ¿eh, Álvaro? Pero más Aquí de yo la estoy mitad, con Begoña, sí. Álvaro. Sí, más de que la la mitad, mayoría sí, lo he pero- Que al implantado. final, si esto es un ejemplo, si no es más que un ejemplo para decir que al final pequeños pasitos Tiempo al tiempo. pueden conseguir grandes, ¿sabes? Entonces, grandes logros. Bueno, pues quizás se empieza a impartir este tipo de esta asignatura en unos centros, ven que da resultados positivos, oye, adelante. Que ven que es una pérdida de tiempo, pues bueno, se ha probado y se ha intentado. Bien, pero los votos los sigues perdiendo, sigue saliendo en los medios de educación, el consejero, consejera de turno, ministro, ministra de turno, Pero no manifestaciones, un Cirio Pascual que no os podéis hacer una idea. Bueno, Solo pero se echar- monta Cirio y Pascual dos- por todo. Y dos, Claro, pero eso es el cambio, es Pero lo el que iba a director de decir. turno dirá, yo no tengo por qué aguantar 10 familias todos los días llamando a mi puerta, que lo haga otro director, el que venga después o... Claro, el tema es que yo Bueno. quiero volver a lo que dijo Begoña, de que se le pide a los profesores que sean... Ahí es donde viene el problema de por qué los profesores muchas veces ven esas conductas y las pasan por alto. Por el miedo que tienen a que venga el padre a hacerles... bueno, pues a montarles allí, decirles como algo. dice él, el cirio. O Sí, sea, es que sí. es así lo que Sí, hacen. de Y eso hecho- lo he visto yo. Tú a mi hijo no le tienes por qué decir nada. No, perdona. Tu hijo es una persona. Y si lo hace mal, se lo puedo decir. Porque la educación es cosa de la sociedad entera. Claro, bueno, yo iba a decir eso, que precisamente el miedo al cambio, ¿no? Que es lo que está diciendo Begoña, salta mucho, como dices tú, ¿no? Pero es que es eso, es un miedo al cambio, pero hay que cambiar. Es que si no cambiamos, no evolucionamos y nos quedamos Es que parados. la educación es un tema muy sensible. Sí. Quiero decir que uno de los motivos por los que a CELA le costó el ministerio es por un tema de la LOE que hemos hablado aquí, Tamara y yo, que los dos vemos muy positivos y éramos los raros en su momento, como era la integración de... De las personas que tienen necesidades educativas en centros ordinarios. Claro, sí, Pero- sí. Bueno. Y aquí se montó, bueno, Claro. manifestaciones, Pues si vosotros... huelgas, Y ahora terrible. volviendo al bullying, ¿vosotros Bueno, no creéis que... esperad un segundito porque nos tenemos que ir a publicidad. Tengo que cortaros un momento, pero tengo que decir en mi defensa que el proyecto PIPO exactamente es el que yo PIPO. decía. PIPO, eso es, el plan de apertura de centros a la comunidad. O sea que no estaba equivocada, Álvaro. Y con esto nos vamos a publicidad porque nos quedan poquitos minutos y tenemos todavía que debatir más cositas interesantes. Mix FM. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99.
Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swanses. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swanses. Mix FM. Begoña, Continuamos. Sí, dime, porque quiero leer un WhatsApp que nos ha escrito quiero Oscar. hacerte aquí una apuesta. Si algún día, en un periodo relativo de años, 5 años, vamos a suponer, vamos a suponer 5, porque claro, dentro de 20 igual la sociedad ha cambiado demasiado. Si de aquí a 5 años se desarrolla la asignatura que tú dices, Me te presento pago- a las elecciones. No, te pago una cena. Me presento a Te las pago elecciones. una cena si en un año no le ha costado el puesto al consejero, consejera, ministro, ministra de turno esa asignatura. Hombre, pues dame algo un poquito más grande, una cena dentro de 5 años, igual poco ya, te estiras, hijo, hombre. no sé, un piso, un apartamento No, en no. Torrevieja. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Me juego Que una sí, que cena sí. a que le cuesta el puesto. Bueno, pero exactamente qué entraría en la asignatura que propone Begoña. Lo digo porque valores ya existe. O sea, y ella decía de eso, tolerancia a la frustración, o sea... Claro, y todas aprender esas a cosas que enseñarles deberían de a estar en afrontarse a valores. los noes, a saber Claro. cómo afrontar una situación delicada, a aprender a respetar sobre todo a tu compañero. Claro, es que esa asignatura ya está. Eso ya está. De hecho hay libros y todo que para esa asignatura, o sea, que se dan. La cuestión es cómo lo den en cada colegio y si se está dando bien. Mira, esas nos cosas. escribe Pero se supone que eso ya está. Oscar y nos dice buenas tardes. En términos educativos estamos confundiendo la inclusión, es decir, no discriminar a nadie por razón de raza o sexo, a recomendar lo que, entre comillas, lo que antes era excepcional. ¿Cómo nos ponemos cuando nos toca la fibra? Bueno, pues esto es lo que nos dice Oscar, que para él en términos educativos estamos confundiendo la inclusión, es decir, no discriminar a nadie por razón de raza o sexo, a recomendar lo que antes era excepcional. ¿Pero quién les recomienda a quién? Por lo de la educación, las personas con necesidades educativas especiales en los colegios. Entiendo que vaya Sí, por ahí. sí, No sé. porque antes Sí. hemos estado comentando. No, Creo por que vaya eso por el no comentario sé. de Álvaro y mío. Y añade vale. añade a Álvaro que en España no se echa ni dimite nadie. Y pone un emoticono. Bueno, Pues bueno. En educación sí. Voy a poner los 2 últimos ejemplos. Bert, el ministro, le cuesta el puesto su ley. No va a entrar en si era buena o mala, le cuesta el puesto. Cela, le cuesta el puesto su ley. No voy a entrar en si es buena o mala. Ya solo he entrado en esto con Tamara porque yo me he sentido un marginado social defendiendo eso. Pero a Cela le cuesta el puesto, Camila Loe. O sea, en educación es diferente. Bueno, creo. pero yo creo que al final lo que tenemos que intentar es pues ir hacia adelante y no hacia atrás y no crear miedos. Yo pienso que al final hay que intentarlo siempre, siempre. Claro. Y si luego sale mal, pues bueno, pues es que se ha intentado por lo menos. Es Y- eso, no crear miedos o aprender a vivir, a llevar el miedo, ¿no? El miedo yo considero, esto sabe Masuka, pero yo considero que si algo te da miedo es bueno porque le estás dando importancia. ¿Sabes? El tema es que ese miedo no te puede paralizar. Eso es lo que hay que educar para mí, ¿eh? Bueno, Tú de esto entiendes más, ¿no? Que para eso... No, bueno, a lo mejor estás confundiendo el miedo con la preocupación, ¿no? O sea, una cosa que te preocupa es que te importa, ¿no? Pero no por eso dejas de hacer las cosas, ¿no? O sea, me preocupa que esto salga bien, me voy a esforzar más en que salga bien, ¿no? Ese es el punto. Y igual que también lo de que hablábamos de los valientes, yo siempre digo que valiente no es el que no tiene miedo, ¿no? Valiente es el que afronta ese miedo. Y, o sea, el miedo siempre está ahí, siempre es una emoción que va a estar ahí precisamente a ponernos en alerta, ¿no? Esa es la preocupación que te da, ¿no? Ese miedo, ¿no? La cuestión es afrontar las cosas y intentar trabajar para ello, ¿no? En vez de, por ejemplo, se me ha venido ahora lo del suicidio, ¿no? Esto es un tema también que no se habla del suicidio, ¿no? Porque como da miedo, ¿no? No, lo que hay que hacer es afrontarlo. Pero ¿no? Y lo que hay que socialmente no está bien hablarlo. aceptado. Además, ¿Cómo? que socialmente no está bien aceptado. Entonces, ¿cómo vas a decir por ahí que
tu hijo se ha suicidado. Uy, No, bueno, que se ha intentado suicidar. o que ¿no? se ha intentado suicidar. Uy, esta familia es muy rara ya. Sí, por eso, sí. Es que hablando del acoso, por eso yo creo que me ha venido, ¿no? Sí, El sí. suicidio, ¿no? No, Porque es ya que mucha el gente que sufre acoso escolar intenta... intentos de suicidio, sí. sí, por eso. Entonces, esto es un tema que hay que hablar precisamente por eso, ¿no? Porque hay que afrontarlo y hay que afrontar qué estamos haciendo mal como sociedad y qué estamos, a lo mejor, qué estamos haciendo mal, pues eso, en el centro escolar o qué estamos haciendo, pero para mejorar. O sea, el problema es ese, que no se ve la mejora siempre, ¿no? Y que callar no es la solución nunca. No. Tapar una cosa nunca es la porque solución, porque precisamente sigue no trabajas estando. en ello. No la ves, pero sigue estando, ¿no? trabajas en Esto ello. es como Oye, cuando barres debajo de la alfombra. La porquería sigue estando debajo de la alfombra. Lo que pasa es que tú no la ves. Bueno, una metáfora muy significativa, Sí. está claro. verdad. Y yo os pregunto, imaginaros, un profesor o profesora ya ha activado, bueno, pues esa alarma a los superiores, a dirección, y no pasa nada. Y sigue estando ahí el problema. No, porque ahí la consejería interviene, toma medidas ¿Es en cuanto lenta? le llega. ¿Es lenta o porque yo... No es lenta. ¿Es rápida en ese momento? Sí, ¿Toma relativamente medidas? rápida, ¿Sí? sí. ¿Vosotros os habéis Sí. encontrado con algún caso así que hayáis notado ¿El que... protocolo? Sí, ¿Activación? sí. O Se sea, una vez activa que algo- llega la consejería. Otro tema es cuánto tarda el centro en dárselo a la Eso te iba a consejería. decir yo. Pues ese es otro tema. Es que o sea, claro, ese es el problema también. Desde ¿No? dirección hasta consejería hay que hay un tiempo... O sea, no... Claro, no ahí hay algunos directores que igual hasta les da miedo avisarlo a la consejería por Por la reputación. Kili. vale, es donde quería llegar yo. No me piques. Es donde quería llegar yo. Que a veces puede ocurrir eso, puede llegar a ocurrir Sí, eso, claro, por claro. ejemplo. Y ha ocurrido, en ¿Y Cantabria qué? ha ocurrido. Vale, y entonces se denuncia, no estoy hablando en concreto del caso de esta chica a la que han denunciado, a esta profesora, pero bueno, los padres ven que sigue ocurriendo y siguen echando la culpa al profesorado. El profesorado ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ya está. ¿Qué Ya ocurre? O sea, Pero el profesor no puede hacer más que avisar por a sus eso, superiores. por eso. Y, No va a ir a la puerta de la consejera a decírselo. Esto, Entiendo, cuando dices que la consejería actúa, ¿qué hace? Activar el protocolo. Luego el protocolo, Ah, si es bueno o malo, no lo sé. Activar el protocolo, por Sí. eso. ¿En qué consiste el protocolo? En echarle a 3 días. Primero estudian el caso para Claro. ver si realmente Sí, bueno, por existe eso, da bullying igual, y da tal. igual, sí, pero El final, tema es el gran castigo, el gran la gran castigo es la No, solución. expulsión. separarlos de la... Si tiene varias líneas educativas, después separar de la línea educativa. y un sacar. profesor se puede saltar este paso cuando ve que realmente no se está... ¿Qué paso? El de acudir primero a dirección o a jefatura y el tomar no sé, algún tipo de decisión, por ejemplo, al ser No, el tutor. No, hombre, él no puede expulsar a nadie. O sea, el No, no me profesor... refiero a expulsar, O el ¿eh? profesor no puede decir, tú vas a B y ahora vas a C. No, te refieres a hablar con los padres directamente. Sí, hombre, Sí, un eso profesor, sí. un profesor puede convocar una reunión de padres porque igual que la convoca para hablar de las notas. Puede convocar una reunión de padres y hablar con los padres de este tema. El tema es que si tú lo vas informando a orientación, jefatura de estudio, tío, cada colegio lo llevará a un departamento. Si tú vas informando de los pasos que tú vas dando, esto luego va a ayudar a la hora del protocolo y a la hora de agilizar las cosas, pero tú como tutor sí que puedes tomar la iniciativa de decir voy a hablar con los padres de uno y con los padres de otro, porque bueno, a lo mejor son ideas mías, estoy viendo yo que el chico sí que está sufriendo acoso y soy yo que he exagerado, que puede pasar, que a ti te parezca y él lo tenga interiorizado, también hay que ver por qué lo tiene interiorizado, pero bueno, Y luego ¿sabes? O hablar con los padres, porque hay muchos padres que no son conscientes de que sus hijos acosan, ¿eh? O sea, hay muchos padres que no son conscientes, pero tú como tutor, tú puedes tomar tus medidas dentro del aula. Dentro del aula puedes tomar medidas. El tema es... Más allá del aula. Eso es. Muchos padres se piensan que sus hijos son angelitos. Eso es lo Sí, primero. sí, está y- claro. ¿Cómo estás hoy, eh? Sí, no, pero es que es verdad. Y luego vas, se lo dices como profesor y siguen pensando, la culpa es del profesor porque le está viendo mal. Mis hijos son angelitos. Y dos, por ejemplo, puede recurrir el profesor a una asociación, que es asociación que hay en Cantabria contra el bullying, Tolerancia Cero al Bullying, sí, que te ayuda. De intermediario. Sí, hace, sí, ¿no? sí, sí. Y Ujú. hacen una labor espectacular.
Sí, Bueno, tolerancia. aquí ha Sí, estado nosotros Lourdes. colaboramos Ah, con ellos. Claro, si nosotros colaboramos con ellos. Sí, ellos. han venido Nosotros con desde nosotros. Psicoacademy Sí, sí, colaboramos ¿verdad? con ellos. De hecho, pensaba en llamarla ahora para que viniera porque íbamos a hablar sobre esto de los 4.000 euros, pero se me ha pasado. Bueno, pues pero ¿qué te iba a decir? nos Desde tenemos, aquí, nos desde tenemos aquí, que ir, ¿eh? profesores o Sí. cualquiera que vea bullying, acoso, y más ahora después que es doble acoso, porque también se comparte el vídeo en el que tal. Esa asociación ayuda Y muchísimo. además no solo ayuda en Cantabria, también Sí, ayuda en toda España. sale todo Sí. fuera del territorio, o sea, y hace muy buena trabajo. Tiene muy buen protocolos trabajo. para activar y todo. Sí. Incluso asociaciones, clubs pueden tener un protocolo que les hace la asociación. Nos tenemos que ir rápidamente. Por cierto, ¿hay un teléfono para este tipo de cosas? No le hay, ¿no? Para... Sí. Sí, ay, Hijo, pues deberíamos de ¿acoso? darle. Sí, hay uno para el acoso escolar, sí lo hay. Sí, No ahora me lo acuerdo. miramos y lo decimos. Vamos a hacer... El 900-018-018. Ah, es que por Puedes eso... llamar tú como persona ajena y puedes llamar allí y dar parte. Y es anónimo, ¿eh? No hace falta que des tus datos de quién es el que da parte, por si tenéis miedo. Venga, pues le repetimos, Álvaro, para finalizar. 900-018-018. Y entiendo que es como el 016, Que no deja rastro. deja rastro, pero sí en el historial de llamadas por si lo quieres borrar. Eso es. Estupendo, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Suca Baldor, Gracias. Tamara Lanza, por A esta mesa vosotros. tan interesante que no hemos podido tratar ese segundo tema, que ya trataremos en una próxima mesa, que es sobre los accidentes laborales, otra terrible situación también a la que nos enfrentamos, desgraciadamente. Muchas gracias, que paséis buena semana. Mix FM. Arjuve, grupo de empresas con más de 35 años de experiencia en el sector del mantenimiento de la industria en general, dando servicios de fabricación, reparación y montaje de todo tipo de piezas para maquinaria industrial y estructuras metálicas mediante mecanizado y calderería. El grupo Arjuve está en el Polígono Industrial Trascueto, parcela D4 en Revilla de Camargo. Teléfono 942 25 43 47. Email info@talleresarjuve.com.